la Revolución Agraria Artiguista, que fue en 1815 a 1816. Y lo hicimos como esto lo hicimos como un homenaje a Artigas en medio de una cantidad de digamos que hemos hecho todo el año pasado, de actividades que tienen que ver con América Latina y sobre todo con todos los países que tienen gente acá exilada o que moran por alguna razón de trabajo, lo que sea, aquí en Brasil. El 19 de junio es la conmemoración del natalicio de Artigas, del nacimiento de Artigas, y quisimos hacerlo porque el texto que vamos a aceptar ampliamente es el texto que se llama La Revolución Agraria Artiguista. Es un texto de 3 historiadores uruguayos, que son Lucía Sala, que falleció en el año 2006, Julio Rodríguez, que también falleció en el mismo año 2006, y Nelson de la Torre, que todavía, con muchos años, porque es del año 26, ainda vive. Lucía Sala era de 1925 y Julio Rodríguez de 1930. Quiere decir que eran gente ya cuando escribieron en el año 69, eran gente con bastante experiencia acumulada. En el caso de Lucía Sala es interesante mencionar que Lucía Sala fue hija de Sala, que fue secretario general del Partido Comunista. Más en el caso de Argentina y Uruguay no se dio una repetición fundamentalmente de que la mayoría que estaban en los partidos comunistas pertenecían a la corriente de Stalin, sino que en el caso de Sala, que fue secretario general, primer secretario general del Partido Comunista, él era sinovievista. Digo porque es una cosa interesante, porque también muestra un aspecto, digamos, más amplio en lo que tiene que ver con el pensamiento marxista, ¿no? Bueno, lo importante de este trabajo, fundamentalmente, es que hasta 1969, prácticamente, no se sabía que había habido una revolución agraria artiguista. O sea, hasta 1969 estaba totalmente oculto. No había, la oligarquía uruguaya había logrado ocultar totalmente la existencia de la revolución agraria artiguista. Es un aspecto muy importante porque y hasta ahora, después les voy a contar sobre una nueva versión de cómo ocultar a Artigas, pues ha habido muchas versiones, ¿no?, de cómo ocultarlo. Por ejemplo, la dictadura, ¿no? La dictadura, que se lo colocó a Artigas como digamos, se identificó la dictadura con Artigas diciendo, ¿no?, fundamentalmente que ellos, igual que Artigas, habían venido a poner orden en la situación, ¿no? Que esa era la función que tenían ellos, igual que ellos seguían las ideas de Artigas de poner orden en la sociedad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es muy interesante, porque eso, digamos, indica de que fue una cosa muy pensada, muy elaborada, muy trabajada, y que además ocupó décadas y décadas y décadas, ¿no? Prácticamente, imagínense que recién en el 1969 se llega a conocer de que había habido una revolución agraria en Uruguay. José Artigas nació el 19 de junio de 1764,
en la Ciudad Vieja, entre las calles donde se cruza Colón y Cerrito de la Ciudad Vieja. Y la revolución agraria artiguista es, sin lugar a dudas, ellos se inclinan a decir que fue la primera revolución social en toda América Latina, pero en eso hay mucha discusión, porque obviamente y aparece Perú con dos levantamientos, y otras cosas que pero de cualquier manera lo importante es que ellos hayan rescatado, estos historiadores hayan rescatado y recién se haya publicado en 1969. Yo les puedo decir que yo lo leí en 1969 el texto, y nunca había oído en la escuela ni en el liceo ni en nada toda la historia. Nunca había oído, no sabía que esa revolución agraria artiguista se había realizado. Bueno, en ese sentido es importante mencionar los aspectos principales del reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Ese es el nombre que tenía el documento que escribió Artigas. Y el documento decía: el señor alcalde provincial, los alcaldes, lo que normalmente se conoce por alcalde, ¿no?, además de las facultades ordinarias, quedan autorizados para distribuir terrenos y velar sobre la tranquilidad del vecindario. Eso es lo que el texto dice que podían hacer. Y siendo el juez inmediato en todo, ellos siendo los jueces inmediatos en todo el orden de la presente instrucción. Luego de marcar las jurisdicciones territoriales que se iba a dividir la provincia oriental, porque solo se refirió esa revolución agraria a la provincia oriental específicamente, ¿no? Todavía seguía en discusión. Recién había sido en 1800, estamos hablando de 1815, en 1810 había sido el 10 y 11, había sido el éxodo, o sea, el filme que de repente ustedes vieron de La Redota, ¿no? Alguno puede haberlo visto. Ese film son pocos años antes del lanzamiento de la revolución. Bueno, el texto entonces decía: el alcalde provisorio y además subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello revisará cada uno en sus respectivas jurisdicciones los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia, con prevención que, dos puntos, y aquí un punto central de la concepción de Artigas, ¿no?, los más infelices serán los más privilegiados. Eso es una frase famosa que se la menciona, los más infelices se la menciona al correr. Yo ni me acuerdo que me la hayan mencionado en la escuela, por ejemplo, nunca me la mencionaron en la escuela, pero a partir de ahí se empieza a hablar de cuáles eran los terrenos, ¿no?, que se iban a repartir. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y la de la provincia. De manera que ya estaba enfocado a quién estaba dirigido la revolución agraria, ¿no? Los más importantes eran los negros libres, los zambos, los indios y los criollos pobres. Una cosa que en esa época, pero ni le pasaba por la cabeza a nadie en América Latina, ¿no?, y menos escribirlo y hacer un reglamento, ¿no? Bueno, y después agregaba: serán igualmente agraciadas las viudas pobres si tuvieran hijos, serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros,
y estos a cualquier extranjero, ¿no? Y aclaraba que, digamos, cuáles eran las condiciones de que se le entregaba la tierra. Los agraciados ni podrán enajenar o vender esta suerte de estancia, ni contraer sobre ellas débito alguno, bajo la pena de nulidad hasta el arreglo formal de la provincia en que ella deliberará convenientemente. Esto es muy importante, ¿no? Porque no era un negocio, era hacer una revolución agraria e instalar gente que iba a trabajar la tierra, ¿no? Los alcaldes y subtenientes de provincia podrán dar licencia para que dichos agraciados se reúnan y saquen animales, así vacunos como caballares, de las mismas estancias, y aquí una definición, ¿no?, de los europeos o malos americanos que se hallen en la perspectiva jurisdicción. De los europeos o malos americanos. Ahí iba ya mencionado, ¿no?, con toda claridad a quién estaba dirigido bueno, y se termina agregando en este texto que los alcaldes y subtenientes de provincias únicamente podrán dar licencia para dichos agraciados se reúnen, bueno, eso ya lo mencioné. En manera alguna se permitirá, como decir, que ellos por sí solos lo hagan, que se reparta la tierra con sola participación de la gente, sino que dichos ganados agraciados no sean aplicados a otro uso que amansarlo, caparlo y sujetarlos a rodeo. Caparlo era muy importante porque por el problema de la relación de los toros con las vacas, ¿no? Ese es el punto central. Mientras hubiera una cantidad muy grande de toros, los toros rompían las majadas, ¿no? Se separaban por el ¿no? Entonces, en atención a la escasez de ganado que se experimenta en la provincia, se prohibirá toda tropa de ganado para enviar a Portugal también, porque en ese momento todavía se mandaba a Portugal. Al mismo tiempo que se prohibirá a los mismos hacendados la matanza del hembraje hasta el restablecimiento de la campaña. O sea que defender la cantidad de hembras que había y hacer acrecentar la cantidad de hembras que había, porque la propia guerra civil que había en Alcodo había hecho una matanza, y además se acostumbraba que el ejército, por ejemplo, de Artigas ocupaba un lugar, y ya lo primero que hacía cuando ocupaba un lugar es traer una majada para alimentar al ejército, ¿no? Con la forma que lo alimentaba justamente es reuniendo ganado y produciendo alimentos. Bueno, y entonces, y lo otro es cómo consideraba lo que era la campaña, que es muy importante también. En primer término, es evidente que el reglamento promueve el fomento y prosperidad de la campaña, ¿no? A partir de considerar que la campaña es el manantial de riqueza del país. Esto es muy importante porque hasta ahora en Uruguay la campaña sigue siendo el manantial de riqueza del país, pero para unos pocos. La gran mayoría no tiene acceso a esa riqueza, ¿no? Bueno, el reglamento lleva la firma de José Artigas directamente para que no haya duda, ¿no? Quería aclarar lo de Sambo, porque Sambo acá en Brasil no se, creo que dicen cafuso en portugués, ¿no? Quefuso, son términos raciales utilizados, eran términos raciales utilizados en los imperios español y portugués, ocasionalmente
para identificar individuos en las Américas que son ascendencia africana y amerindia mixta, que él le dio mucha importancia a ese sector. El pueblo que no tenía tierras, el pueblo que además era trabajador, el pueblo, y obviamente y en una situación de desorden en la campaña total, ¿no? Porque esa era la situación que había, ¿no? Bueno, este reglamento fue dictado por Artigas el 10 de septiembre de 1815, instaurado sobre todo fue entre septiembre y diciembre de 1815, que fue el momento más importante de la rebelión agraria, ¿no? De la revolución agraria. Bueno, pensar en qué situación estaba América Latina, porque ubicar cuál era la situación en ese momento de América Latina, ¿no? En las demás las regiones del continente, la evolución iniciada en 1810 no pasó de ser lo que sin duda era muchísimo, ¿no? Porque no era pequeño, una revolución patriótica que daba nacimiento a nuevas nacionalidades. No pasó de ser eso, nunca había llegado en la zona, nunca había llegado a ser a tener una característica de rebelión social. No tenía todavía esa característica. Entonces, toda la zona, lo que se veía fundamentalmente es el nacimiento de nuevas nacionalidades y simultáneamente una revolución política que se proponía implantar en ellas, cuando no la aberración de la monarquía, porque en muchos casos se trajo la monarquía de vuelta, inclusive Buenos Aires tenía proyectos bien sólidos de traer la monarquía, instaurar de vuelta la monarquía, ¿no? Y gobiernos surgidos de elecciones sin duda de base limitada, porque tenían una apariencia regular, invocaban en su actuaciones constituciones dictadas precisamente para la tutela de las libertades públicas, más que todo constituciones que tutelaban las libertades públicas para controlar la situación. O sea que las primeras publicaciones del reglamento provisorio, más de medio siglo después de su original publicación en 1815, Artigas continuaba siendo reivindicado, ¿no? Hasta 1969, reivindicado como revolucionario patriótico y político, omitiendo adjudicarle su rol como revolucionario social. Y esto es lo más importante del texto este. Es el centro del texto este, es que Artigas tuvo un impulso de claridad que en toda América, en muy pocos lados se dio, no en varios lugares, ¿no? Y ahí empieza el problema, porque la revolución agraria artiguista afectó innumerables terratenientes, muchos de ellos propietarios de un mismo gran latifundio confiscado o una misma tierra del Estado, abarcando enormes zonas de territorio. Esos repartos se debieron a la previsión de Artigas instituyendo esa ley agraria que respondía al ansia de beneficiarse que demostraron las masas en una incontenible avalancha. Hasta aquí, hasta 1969, no se tenía idea de lo que había sido esa rebelión. Recién cuando se empezaron a investigar estos periodistas que yo mencioné, historiadores, empezaron a investigar lo que había sido la rebelión. Primero, quedó claro, ¿no? Lo más importante de todo, quedó claro que había habido un reparto de tierra. No se sabía todavía cuánto había sido,
Pero las investigaciones siguieron, ellos siguieron haciendo y llegaron un momento en que el reparto de tierras había sido enorme, muy grande, ¿no? Muy extendido. Y lo más interesante es que hasta 1969 todos los escritores que escribían con las palabras de la oligarquía uruguaya decían que no había habido respuesta de la gente, que Artigas llamó a ocupar las tierras y que no había existido respuesta de la gente, que prácticamente nadie se había ido a buscar, a pedir la suerte de estancias que le iban a dar. Bueno, eso es una gran mentira. Ese es lo más interesante de todo el texto, es haber descubierto con qué profundidad fue y cómo la gente se movilizó. Hay además personajes muy importantes que fueron líderes dentro del movimiento artiguista de ese tipo, que fueron líderes en esa movilización, que dirigieron gente y que además no pararon cuando había que expropiar las tierras de los habitantes de la provincia que eran ricos. Siguieron y ocupando, y fue una ocupación muy grande, ¿no? Y toda la documentación lo demuestra, no fue pequeña, una gran... Bueno, y además había una cantidad de medidas que se tomaron muy importantes, porque, por ejemplo, se tomaron estancias por parte tanto del ejército como del poder que ejercía Artigas o el Cabildo de Montevideo. Se tomaron grandes estancias que de ninguna manera estaban registradas en la historia. No se registró todo. Y acá hay una cosa muy interesante porque tiene que ver con la hipocresía que tiene la oligarquía, ¿no? La hipocresía y además la relación estrecha que tiene la oligarquía con la justicia. Siempre, ¿no? Es un hecho, esto que voy a decir es un hecho increíble, pero es un hecho real, que cuando la justicia tuvo que aprobar, ¿no?, cuáles documentos podían servir de prueba para la propiedad de un terreno, ¿no?, aprobó inclusive la documentación de la colonia, pero nunca aceptó los títulos que repartió Artigas. Esto es un hecho, no es pequeño, es un hecho de mucha importancia, porque eso indica cómo el fraude que hizo toda la oligarquía hasta el año 69, logrando ocultar todo esto, ¿no? Pero hasta ahora sigue, ¿no? Parece actual, ¿no, Juan? Parece actual, sí. La relación entre oligarquía y justicia. Sí, exactamente. Le voy a decir una cosa bien anecdótica y muy corta, ¿no? Que así como la dictadura agarró a Artigas y dijo, Artigas era el general que vino a poner orden, que nosotros venimos a lo mismo, a poner en orden, hay desarreglo en el país, etcétera. Es más difícil hoy porque hay mucha demostración sobre esto. Hay muchísima demostración sobre esto. Entonces es muy difícil. Pues ahora que hace unos días me mandaron de Montevideo un lanzamiento que se hizo de un congreso, no sé si es congreso o conferencia de cómic. Es bien interesante esto, de cómic, ¿no? Y hay dos uruguayos jóvenes, y yo no creo
que sean, pueden no ser malintencionados, ¿no? Pero hicieron un cómic donde colocan a Artigas como un asesino secuencial, como un asesino secuencial que agrede a la población en realidad, y la justificativa de esto, ¿no? La justificativa de esto es que el cómic, digamos, es los jóvenes que están escribiendo cómic no reverencian más a los próceres, no tienen, que no reverencian a los próceres. Entonces es una justificativa por la izquierda, pero en realidad el problema es que ponerlo a Artigas como un asesino secuencial es un gran engaño, una gran mentira, ¿no? Porque no tiene nada, absolutamente nada que ver. Pero al cómic se lo permite, y lo difunden y le dan manija, porque le dieron manija a eso. Estoy hablando de hace 2 o 3 semanas, ¿no? que fue el Congreso de Cómic, ¿no? Es bien interesante para ver cómo se va ajustando. Por ejemplo, para hacer un cómic como Artigas, como asesino secuencial, no hay que hacer ni investigación, ni estudio, ni mostrar pruebas, ni nada. Lo haces el dibujito y le reventás la cabeza a los jóvenes. Y chao. Ni hay ningún problema, sin ningún tipo de problema. Bueno, lo concreto es que desde el principio de marzo de 1815 toda la banda oriental pasa a ser gobernada por Artigas, ¿no? Y hasta septiembre y diciembre que el reglamento provisorio fue aprobado y comenzó lentamente a dibujarse. Y transcurrieron entre 6 y 9 meses, pero no se fue aplicando con fuerza, porque el gobierno estaba dividido en otro lado. Por un lado estaba en Purificación, estaba Artigas, digamos a unos 100 kilómetros al norte de Paysandú. En Purificación estaba instalado el centro de Artigas, y estaba instalado en ese lugar porque era equidistante de Montevideo y de Buenos Aires, que eran en ese momento a los sectores que había que controlar, ¿no? Por parte del pensamiento artiguista, ¿no? Eran en ese momento eso. Entonces estaba instalado digamos, en Purificación, ¿no? Bueno, lo concreto es que las estancias abandonadas por sus dueños extranjeros se pusieron al cuidado de encargados especiales, y quienes entregaban y documentaban todo lo que sacaban de ella. Había un reglamento de qué se hacía con una estancia abandonada. Estaba hablando de los españoles, ¿no? Pero después pasó no solamente los españoles, empezó a haber un avance sobre los campos de los de la provincia oriental, porque había grandes asentados en la provincia oriental, ¿no? Y que estaban a favor de la revolución de echar a España y instalar un gobierno propio. Pero ya la cuestión de quedarse con la tierra ahí ya no estaban en esa posición, ¿no? Y todos los demás que después, porque en realidad Artigas más quisiera mencionar otro aspecto también, ¿no? Que el caso de, por ejemplo, había muchos terratenientes que vivían en Buenos Aires, ¿no? Como por ejemplo Bartolomé Mitre, porque acá, si vamos a mencionar, hay héroes a patadas, de esos héroes que son
festejados todos los años, ahí en montaña. Bartolomé Mitre acudía a todos los lugares para que se desconociera el reglamento provisorio y le pagasen los arrendamientos tan necesarios, dicen ellos los escritores, para el futuro viático de su nieto presidente, aún no nacido, ¿no? Porque Mitre fue presidente era nieto de Bartolomé Mitre, y él, digamos, los arrendamientos eran eran fundamentales para... En eso, bueno, creo que uno de los personajes más terribles que tuvo la historia uruguaya posiblemente es Lucas Sobes. Lucas Sobes es con relación al problema desde Montevideo, él hizo todo lo posible para frenar y dividir y crear problemas a la revolución agraria artiguista. Pero era un tipo muy mal conceptuado, porque además de todo, había hecho, en general, imagínense la confusión en la campaña y en las ciudades que había en una revolución, ¿no? Una revolución patriótica, ¿no? Pero la confusión que había de todo tipo. Y hubo un sector, que el caso, por ejemplo, el de Bartolomé Mitre, el de Lucas Sobes era central, todos los repartos de tierra desde el organismo que estaba en Montevideo, ¿no? O sea, había un freno de ahí, o sea, por un lado, desde Purificación empujaba a Artigas, ¿no? Y con la gente pobre, los zambos y todo lo que él menciona. Y por otro lado, desde Montevideo, el organismo de poder de Montevideo, todo lo contrario, ¿no? Bueno, lo concreto es que hubo un momento que quedó descontrolada totalmente la situación, y además empezaron a ocuparse las tierras de los hacendados que eran, digamos, socios de Artigas, ¿no? Entre comillas, que eran, digamos, que habían apoyado la revolución artiguista, ¿no? Pero que no estaban de acuerdo con el reparto de tierra, ¿no? Que no estaban en la única solución que encontraron, para que veas que cómo todo lo oculto, ¿no? Cómo se ocultó absolutamente todo, la única solución que encontraron era llamar al imperio portugués a ocupar la provincia oriental, ¿no? Y ahí vino el famoso barón de la Laguna, Carlos Federico de Cor, ¿no? Y que además se alió después con todos, se alió con Rivera, prácticamente con todos los cosas para derrotar a Artigas. Y mandaba a decir que fue, digamos, un destierro de 30 años, y él nunca quiso volver. Yo me acuerdo todavía, recuerdos confusos, pero recuerdos al fin, que en la década del 50, no me acuerdo exactamente qué año, fue un movimiento impresionante, porque se traía Artigas del Paraguay. El cadáver de Artigas volvía, ¿no? Y eso sirvió. Fue justamente en un momento de reformista, porque no era la época de Luis Valle, ¿no? Era un sector reformista dentro del vallismo, no con la fuerza de Valle Ordóñez, pero en realidad dentro de la burguesía era un reformismo, ¿no? Y en ese momento fue importante traer a Artigas, porque
hay una cosa que es innegable, independientemente de todas las historias estas que se cruzan para un lado y para otro, lo que es innegable absolutamente es que hay una identidad nacional en Uruguay, que tiene que ver con Artigas. Hay una identidad, no hay vuelta, porque por lo que no se sabe, por lo que se sabe, por lo que no se conoce, pero ya alguna vez alguien lo leyó, o alguien lo vio, o alguien lo... hay una identidad alrededor que no la hace, que no la consigue agarrar ninguno de esos héroes de pacotilla que estaban alrededor de Artigas. Ese es el punto, es un punto que sigue pendiente, ¿no? Y que es muy difícil, ¿no? Estoy hablando de los García de Zúñiga, los Durán, Juan Medina, los Estrada, los Oribe, los Rivera, Francisco Muñoz, toda esa gente, que son héroes nacionales, ¿no? De la época de la liberación de España, etcétera, etcétera. Toda esa gente digamos, terminó primero apoyando la ocupación por Recor, el Barón de la Laguna, a la provincia oriental, ¿no? Y la situación no fue una cosa que se dio vuelta rápidamente, ¿no? Porque un avance. En 1820, la inmensa mayoría de los grandes establecimientos cuyo destino no debió haber padecido la ocupación y reparto de campo de acuerdo a la estricta letra del reglamento, se hallaban poblados por pequeños propietarios con sus ranchos, corrales y pequeños rodeos. Habían ocupado hasta 1820. Llegó la historia que tuvo que pasar recién después de la década del 3, de 1830 para adelante. Se consiguió instaurar esa, digamos, esa memoria falsa de lo que era la revolución agraria artiguista. Yo creo que es muy importante la importancia que la revolución agraria artiguista tiene en la actualidad. Por el problema de la tierra, porque el problema de la tierra sigue siendo el problema central de toda América Latina, ¿no? Podemos mencionar esto, lo otro, lo más allá, pero el problema central de América Latina sigue la propiedad de la tierra sigue el centro de todo, ¿no? Si no hay propiedad de la tierra popular, no va a haber calma y paz en América Latina, porque sigue en México, en todos los países sigue la lucha por la propiedad de la tierra. Bueno, quiere decir que es muy y a pesar de todas las trabas que pusieron los historiadores ligados a la oligarquía, ¿no? que gobernó en el resto del siglo XVIII hasta 1969. Bueno, así que es muy importante el problema de la propiedad de la tierra como una forma de pensar nuestro país. En América Latina, sin pensar en la propiedad de la tierra, a dónde va a parar la propiedad de la tierra, no hay forma de... En Uruguay, no voy a mencionar la situación de los gobiernos hoy y todo lo demás, porque creo que sería una cosa para hablar en otra charla, ¿no? Pero hay un hecho muy importante en Uruguay, que fue la derrota que impusieron los uruguayos al proyecto de minería a cielo abierto en Aratigas. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Haber liquidado, porque en toda América Latina, yo escribí un trabajo que lo hice en 2016,
lo difundimos con los compañeros de la Casa de América Latina, un trabajo que es justamente la situación de la minería a cielo abierto, ¿no? Que fue un impulso muy grande en el 2016. Pero el rechazo a Aratirí es un aspecto muy, muy importante. Y un rechazo frente a un gobernante que significa que con todo un prestigio internacional, ¿no? Que fue el que impulsó directamente eso, ¿no? Nadie desconoce, no sé si alguien desconoce que ahora conozca, ¿no? Que tanto el ingreso de digamos de la minería a cielo abierto, ¿no? El intento de ingresar a la minería a cielo abierto, como el ingreso en el primer gobierno de Tabaré fundamentalmente sobre todo en el primer gobierno de Tabaré, ¿no? El ingreso de los transgénicos y agrotóxicos, una cosa que el gobierno progresista promovió, apoyó, ayudó y financió. Digo, si nos desconocemos eso, no estamos obligados. Pero entonces lo de Aratirí nos dice que hay una mirada en Uruguay, hay una mirada que vino fundamentalmente de los movimientos del campo, porque la mayoría de la gente era gente del campo, una mirada que no acepta ni la minería hacia abierto, ¿no? El no haber estado bien informados y capacitados cuando el progresismo agarró desprevenido a los uruguayos, promoviendo la invasión de nuestros mejores campos para la producción de transgénicos y el consiguiente envenenamiento de la tierra, el aire y el agua con agrotóxicos, nos ha hecho dependientes de esa producción y va a costar muchísimo sacarse de encima. Va a ser mucho, mucho. Hoy estamos mejor preparados para ese enfrentamiento igual, ¿no? Me refiero a Uruguay. Y es pertinente seguir defendiendo el medio ambiente con una perspectiva socialmente justa e igualitaria, en especial respecto a la propiedad de la tierra y su utilización en beneficio mayoritario de la población del país, algo que José Artigas nos legó y nos supo señalar hace más de 200 años. Gracias.